Hola, soy Álvaro Samper y estamos en Estado de Sitio. En unos días tendremos un Parlamento Europeo que, lleno de políticos prejubilados por sus partidos con sueldos astronómicos, decidirán cómo, cuándo y de cuánto serán los recortes que impondrán a los países miembros. Recortes dirigidos y auspiciados por las grandes empresas y bancos. Recortes que nos vienen impuestos desde esa figura muy lejana al pueblo a la que llamamos Unión Europea. La Europa que planea rescates millonarios a Grecia y que consigue abrir más la brecha de la desigualdad entre los grandes empresarios y las clases más pobres no es la Europa que necesitamos. La Europa donde existe libre comercio y la libre circulación de divisas, pero las migrantes trabajadoras que no son productivas o que no tienen fortunas son obligadas a volver a sus países de origen, no es la Europa que queremos. La Europa que financia masacres del nazismo ucraniano no es la Europa de los pueblos que nos prometieron en ese Tratado de Maastricht. Las elecciones europeas servirán más o menos, pero lo que está claro es una cosa. Vivimos en una unión de estados y como tal tenemos el derecho, el deber e incluso la necesidad de opinar. Hay muchas formas de ejercer ese derecho, y solo se me ocurre recurrir a algo que Ricardo Mella escribió hace 100 años y que concluía así: votad lo que estiméis conveniente en la jornada de las elecciones, o absteneos, pero no olvidéis nunca que lo principal es lo que hacéis con vuestra lucha los 364 días restantes del año. Estado de Sitio. Bueno, hoy volvemos con Estado de Sitio, con el 7º programa. Vamos a hablar sobre Europa, trataremos sobre el euro, sobre el Banco Central Europeo, etcétera. Hoy tenemos en la parte técnica, para que nadie salga herido, a Carlos Bernabé y a Manuel Mazón. Y tenemos con nosotros, para hablar sobre Europa, a Cristian Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Murcia y activista social de Enero. Buenas Hola, tardes. Cristian. Buenas. Tenemos a Víctor Gómez, estudiante de Periodismo y secretario general de ABEU. Hola, Víctor. Hola, buenos días. Y tenemos también con nosotros a Adrián Hurtado, secretario general de la Juventud Socialista de Redován. Hola, Adrián. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para ir empezando ya en debate, os pido que me digáis un pequeño titular sobre cómo, desde vuestros diferentes colectivos, cómo manejáis estas elecciones europeas. ¿Quién empieza? ¿Cristian? Bien. En primer lugar, Enero, como sindicato estudiantil, su naturaleza no tiene intención de participar en las instituciones europeas, por tanto no se plantea el hacer campaña para estas, ya que simplemente es una agrupación de universitarios, trabajadores, ya algunos están saliendo, que se recoge en un marco anticapitalista y dentro de la izquierda. Por tanto, cada miembro de esta participará según sus inclinaciones. Muy bien. Víctor, Adrián. Pues nada, desde ABEU no tenemos pendiente hacer campaña ni a favor de uno ni otro, porque pensamos que las asociaciones estudiantiles están para preocuparse de los estudios de los jóvenes, no de la política. Entonces cada uno que vote al que sus ideales le manden. Y nada, pues simplemente decir que sí, que tienes razón, que si nosotros no luchamos por Europa, Europa no va a luchar por nosotros. Muy bien. ¿Y Adrián? Sí, bueno, yo como miembro de Juventud Socialistas que soy, como organización política que es, nosotros apoyamos a la candidatura de Elena Valenciano del Partido Socialista, como vosotros sabéis, y albergamos toda la esperanza en que esta vez en el Parlamento Europeo haya una mayoría del Partido Socialista Europeo. Y en fin, en cuanto a lo que has dicho como introducción, todos estamos de acuerdo en que es cierto, pero también tenemos que estar de acuerdo en un punto: ¿quién ha estado gobernando en Europa en los últimos 5 años? ¿Cuál es la mayoría que en el Parlamento Europeo en los últimos 5 años? ¿Quién dirige Europa en los últimos 5 años? Angela Merkel. ¿Y Angela Merkel qué ideología tiene? Lo sabemos todos, ¿no? Muy bien, pues queda claro, Adrián. Vale, ahora ya vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos realizado para ir introduciéndonos ya en el debate. La integración europea del Estado español nunca estuvo exenta de críticas. Ya el Tratado de Maastricht, que dibujaba en 1992 los trazos generales de la Europa actual, suscitó fuertes polémicas en el seno de la izquierda. Hoy, la coyuntura política marcada por la crisis sistémica reabre las discusiones sobre las instituciones comunitarias y la pérdida de soberanía de los Estados a la hora de afrontar sus decisiones. El euro y el Banco Central Europeo, grandes hitos de la integración económica, parecen puntos de tensión en el continente. Con la moneda única, los miembros de la eurozona carecen de poder de decidir democráticamente su propia política monetaria.
Ello ha supuesto, a juicio de muchos, profundos perjuicios para países como España. Escuchamos al profesor de Economía Aplicada y miembro de ATAC, Alberto Montero. Cuando se habla de la ruptura del euro, es que se te cierran los mercados financieros internacionales. Bueno, ¿y qué? Si tienes un banco central que inmediatamente puede ponerse a inyectar dinero en la economía y financiar al sector público, nos hemos alimentado de nuestras propias ilusiones sabiendo que eran completamente, o debiendo saber que eran completamente imposibles. Y la única solución, que no necesariamente es una solución motivadora en el corto plazo, es la salida del euro. Asimismo, el famoso economista Vicens Navarro también apunta al Banco Central Europeo como uno de los instrumentos desde los que comprender las políticas de austeridad, que parecen apuntar más a los intereses de los mercados financieros que a las necesidades sociales de los europeos. Hay una orden del capital financiero a través de un instrumento como es el Banco Central Europeo que impone a los estados el recortar los salarios, las pensiones, desmontar el estado de bienestar y que lo hacen partidos que fueron elegidos sin ese mandato, o sea, no estaba en su programa electoral, violando cualquier concepto de democracia. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo vendrán también marcadas por el escepticismo frente a la democracia de la Unión. El papel jugado por la Troika y sus directrices tomadas sin base democrática ha tenido como consecuencia la destrucción del estado del bienestar y un fuerte incremento de las desigualdades, proceso especialmente acusado en España y en el resto de países de la periferia europea, cuyo caso más ejemplar es Grecia. Escuchamos a Manuel Morenero, miembro de CEPS. La Troika, que es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Llega a un país, Grecia, y te encuentras que le imponen prácticamente, no diré pasar al neolítico, pero prácticamente le impone un costo social imposible y la destrucción de su Estado. Hoy, en Estado de Sitio, vamos más allá del debate que plantea la división entre la eurofilia y el euroescepticismo y hablamos de la Europa que queremos. Estamos en Estado de Sitio. Bueno, pues volvemos ya. Vamos a empezar con un tema espinoso. Vamos ya con los Miuras. La moneda única, el euro. ¿En qué nos ha beneficiado el euro? ¿En qué nos ha perjudicado? ¿Tiene sentido seguir con una moneda que no se adapta a las diferentes regiones y a su economía? ¿Qué pasa con el euro? ¿Quién empieza? ¿Cristian? Sí. Vale. Bien. Pues en primer lugar, la entrada de España en la Unión Europea y más adelante con la moneda única, el euro, ha conllevado la pérdida de soberanía de esta con la moneda, ya que si existiese la peseta, que era la moneda anterior, esta podría hacer cambios en los tipos de la moneda para ajustarse al mercado, en las exportaciones y las importaciones, y así favorecer la balanza comercial. Sin embargo, al permanecer en este marco de política común, sí, economía común, tiene que ajustarse a las políticas que se dirigen desde Europa y, por tanto, a los intereses de los países que predominan esta, como Alemania. Esto ha conllevado una pérdida de la balanza comercial con países del norte y del centro, como Alemania, que ha conllevado una crisis de los países de la periferia. Estos, que son mucho más sensibles a estos cambios, han tenido que bajar sus salarios para poder ser más competitivos y poder competir con estos países. Al final parece que el euro es bueno, pero para unos pocos, ¿no? Exacto. Sí, vamos a ver. Víctor, Adrián. Sí, Adrián. Yo quería responder a algo que habéis repetido varias veces, que es que los estados están perdiendo soberanía conforme a la Unión Europea. Bueno, no sé si sabréis cuál es el objetivo de la mayoría de eurodiputados, que es crear un estado europeo. Un estado europeo donde ya no existen países, sino que cada país sea, pues, como en los Estados Unidos de América, pues igual. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver, al entrar en la Unión Europea, todos sabíamos que íbamos a perder autonomía. Luego otra cosa igual, el euro, vale. Yo creo que nos ha dado beneficios en el tema de que, por ejemplo, tenemos el libre comercio en toda Europa. Ha beneficiado mucho al comercio. Problema que a lo mejor no trata a todos por igual. Ese no es el problema de Europa, no es culpa de Europa, y mucho menos por eso tenemos que salirnos de Europa y crear una autarquía, por ejemplo, saliendo de Europa, no sé, volver a la peseta, yo lo veo un disparate. El objetivo sería cambiar la política del Banco Central Europeo, orientar esa política a que
a impulsar a los países que más nos necesitan. Por ejemplo, inyectando dinero. En vez de pidiendo que tengamos medidas de austeridad, inyectarnos más dinero para poder crear empleo, por ejemplo. Pero, a ver, es que no sé si me entendéis lo que quiero decir. No sabría decirlo. Sí, que la salida del euro no. ¿Tú opinas que no, Yo no beneficiaría? Opino que no beneficiaría. Que el objetivo es cambiar la política del BCE. ¿Qué pasa? Que el Banco Central Europeo está dirigido ahora mismo. Vamos, es que obsoleto, está dirigido ahora mismo por gobiernos de derechas. Y esos gobiernos de derechas están poniendo a la economía por encima de la política. Y ese es el problema en Europa ahora mismo. Que la economía predomina por encima de la política, por encima de la sociedad. Y eso es lo que pretendemos cambiar del Partido Socialista Europeo. Una economía sometida a la política. Por eso estamos como estamos. Por eso tenemos estas medidas de recorte por todos lados, mientras que nosotros pensamos que eso no es el futuro. Y mucho menos salir del euro. Nosotros creemos en una Europa fuerte, en una Europa unida. Y en el euro, por supuesto. Muy bien. Le dejamos a Víctor y luego Cristian contesta, que creo Bueno, que... si quieren... No, Víctor, dale. Bueno, tú acabas de decir que la economía está por encima de la política. Si no anteponemos la economía y predomina la política, sin economía no hay política. Quiero decirte, si no nos centramos en que haya una división económica, en que el euro nos facilita la vida a todos los europeos, estoy casi seguro, con una moneda en cada país, a la hora de cambiar eso estás perdiendo economía. Y si no hay una economía fuerte, no hay ni política ni sociedad. Bueno, a ver... Cristian, se contesta y luego... En principio, todo lo que ha dicho el compañero Adrián, estaríamos de acuerdo en cuanto a los objetivos de la Unión Europea. Sería crear un Estado federal que tuviese unas políticas y que pudiese llegar a esos principios. El problema es que la misma dinámica de la Unión Europea no es así, porque intrínsecamente esta se creó con el objetivo de tener un marco económico común. Es decir, el Banco Central Europeo añadía los problemas que este tenía, pero esos son así ya que es un órgano independiente, es decir, el poder político no controla ese órgano. Este banco tampoco presta dinero a los estados, como sí haría la Reserva Federal Americana, y lo que hace es que se lo presta a los bancos, y estos después se lo prestan a los estados, conllevando que los estados estén sometidos a esto. Y respecto a la pérdida de soberanía, sí que es cierto que una Unión Europea federal conllevaría la pérdida de soberanía, pero justamente la soberanía que se está perdiendo es económica. Es decir, la política sigue estando en manos de los estados con el inconveniente de que económicamente dependen de los bancos y las instituciones financieras, en resumen los mercados. Por ello, aunque comparto lo que ha dicho, creo que la misma dinámica de la Unión Europea impide llegar a ese objetivo. Sí, a ver, en primer lugar quería decirle a él, bueno, él ha dicho que es necesario que la economía esté por encima de la política. Yo pienso que no. Yo pienso que el objetivo principal es primero ser persona y después ya lo demás. O sea, nosotros desde el Partido Socialista somos socialdemócratas, está claro. Y, por ejemplo, yo pienso que antes que ver a una persona desahuciada en la calle porque no ha pagado, pues es que te diga, eso ahí es cuando está la economía por encima de la política. Y es la política la que puede cambiar. ¿Qué pasa? Que si la política se somete a la economía, vamos a hacer lo que la economía quiera. Y si la economía quiere que la gente se muera de hambre, se van a morir. Porque están gobernadas. Bueno, eso más o menos en el marco de lo que estoy hablando. Ahora, en cuanto a la respuesta de Cristian, es cierto lo que has dicho, la Reserva Federal Americana, es verdad, sí, pero sabrás que en América el banco lo que hace es no deja de inyectar dinero hasta que se cree empleo. Sin embargo, el Banco Central Europeo lo que hace es inyectar dinero a los bancos españoles a un 1%, y luego los bancos españoles van y inyectan el dinero al Estado a un 7%. Exacto. Ahí es cuando me refiero que la economía está sometida a la política. No, que la política está sometida a la economía. Comparto la opinión, es justamente así. Y hay que ver cuál es la causa de ese problema. ¿Por qué se permite eso? Sabéis que el Parlamento Europeo es un órgano donde se puede legislar junto con el Consejo Europeo y demás. Es que de nuevo volvemos al mismo. ¿Cuál es la mayoría en el Parlamento Europeo? ¿Quién manda en el Consejo Europeo? Sí, es decir, es cierto que el Partido Popular Europeo es el que controla el Parlamento, pero también es cierto que el Parlamento Europeo, a pesar de tener amplias potestades legislativas y es el único órgano que es democrático, es decir, es elegido directamente por los ciudadanos europeos. Sin embargo, que la Comisión Europea, que tiene poder ejecutivo y legislativo, no es elegida, sino que representa a los gobiernos de la Unión y, por tanto, la pluralidad política evidentemente desaparece. Esta no es democrática y, como te he dicho, comparto de que la política debe estar por encima de los intereses económicos y la economía al servicio de las personas. Lo que no creo es que esta Unión Europea ahora mismo, tal y como está configurada y por su misma naturaleza, vaya en ese paso.
Totalmente de acuerdo. Vale, Por eso hay que cambiarla. pues ha quedado claro. Bueno, Además, si dejamos... bueno, me habéis chafado una pregunta que yo iba a hablar sobre el Banco Central Europeo, pero bueno, ya habéis... Bueno, no, ya coméntalo, habéis- si quieres. Sí. No, si ya lo habéis hablado vosotros, sí. No hace falta hablar nada más. Bueno, vamos con otra pregunta. Si hablamos del Parlamento Europeo, el Parlamento ya del Estado español ya nos parece lejano. Ya hay gente que le hablan del Congreso y dice, ¿el Congreso? ¿Y eso qué es? Imaginaos lo lejano que le parece a la gente el Parlamento Europeo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa lejanía del Parlamento Europeo? ¿Es fundada esa idea de que el Parlamento Europeo está tan lejano de la gente? ¿Realmente tiene utilidad el Parlamento Europeo? ¿Quién empieza? ¿Víctor? Bueno. Víctor, ibas a hablar. El problema con el Parlamento Europeo es que la gente no llega a saber al final todas las decisiones que se toman allí. El 80% de todo lo que influye en nuestras vidas se toma allí. Ahora, por ejemplo, el tema de la prohibición esta de que las aceiteras puedan estar en las cafeterías. Todas esas cosas se deciden en la Unión Europea. Y la gente no sabe qué se hace allí. Es una falta de comunicación desde el Parlamento Europeo con los diversos países. Y yo creo que ese es el gran problema del por qué vemos el Parlamento Europeo tan lejos. La falta de comunicación, la falta de explicación de qué se hace allí, cómo se hace y todo eso. ¿Qué más? ¿Adrián? Sí, bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho él. O sea, hay una falta brutal de información. De hecho, me ha puesto lo que queráis. Aquí si ahora preguntamos a una anciana ¿para qué son las elecciones europeas? Va a decir que ¿qué? ¿Eso qué es? Seguro. Puede ser... Me lo pregunto yo. No se lo va a preguntar ella. Puede ser una falta, no sé, ignorancia, no lo sé. A ver, también es verdad que el Parlamento Europeo hay una idea encima, o sea, encima de que no hay poca idea, la hay equivocada. Porque mucha gente se piensa que lo que tú votas en las elecciones europeas va a ser para traer cosas para España. No, un parlamentario europeo mira por su país, sí, pero principalmente tiene que mirar por Europa como si fuera un Estado. Y España pues es un país más. O sea, un eurodiputado no es un diputado del Congreso español, no. Ese es el problema. Que muchos políticos, no voy a empezar a nombrar porque si no vamos a meternos en otros temas, pero dirigen la campaña orientándola hacia España, sabiendo perfectamente que estando en el Parlamento Europeo vas a tratar muchos temas de muchos países y España va a ser uno más. Es que ¿qué pasa? Que la gente, como no sabe lo que vota, por desgracia, seamos sinceros, la gente no sabe lo que vota. Y no sabe para qué son las elecciones al Parlamento Europeo. Pues votan a este pensando que, pues este, como dice que va a traer cosas para España, pues no va a traer. Falso. Y hay un desconocimiento total. Es una falta de cultura, de educación. La culpa yo tengo una especial inquina a los medios de comunicación. O sea, es que no... Al final quizás que no interesa mucho que la gente sepa qué Efectivamente. hace el Parlamento. Efectivamente. Y los medios de comunicación, ya pues, es que a diario, o sea, es que informan de lo justo. Yo creo, como tú has dicho, que no interesa. O sea, Bien. Siguiendo la línea de lo anterior, voy a lo mismo, es decir, justo eso es lo que debería ser el Parlamento Europeo. Los representantes, como bien ha dicho, deberían representar no a los países individualmente o los intereses de ese partido, sino a los intereses de la Unión y legislar en base a ello. Claro que no sucede. Por lo mismo de antes, se subordinan los intereses políticos a los económicos. Y claro, la Unión Europea sí que tiene competencias, y de hecho el Parlamento Europeo sí que hace cosas, pero de un determinado seco ideológico, y todas orientadas en ese mismo objetivo, que es política económica mercado interno de libre mercado, que ese es el objetivo, que es los precios iguales para todos los países, favoreciendo la competitividad. Y claro, no todos los países están en la misma tesitura para poder competir. De hecho, lo que hablamos antes de la balanza comercial, cómo Alemania se beneficia de los intercambios de las exportaciones y sale ganando. En esa línea, el Parlamento Europeo tiene la exclusiva competencia de mercado único, de recursos marinos, aduanas, todo lo que conlleva el ámbito económico. Sin embargo, descuida el ámbito social y es el que se tienen que encargar los países, con el inconveniente que ya citamos anteriormente de que económicamente están supeditados a los bancos. Sí, volvemos a que al final la Europa de los pueblos se ha quedado en el imaginario. Es más la Europa de los mercaderes que la Europa de los pueblos. Me gusta esa frase. Bueno, ahora habéis dado vuestra opinión sobre el Parlamento Europeo. Nosotros hemos salido a la calle, hemos grabado a la gente, hemos visto lo que opinan del Parlamento Europeo, de Europa y de esta institución, y vamos a escuchar a nuestro afilador.
Parlamento Europeo es el lugar donde todos los políticos van a jubilarse, a cobrar una millonada por estar sentado en una silla, contar 4 milongas y ya está. La gente va a ir a votar por votar y va a ser lo mismo que hace siempre. Coger la papeleta y votar al típico partido que vota sin saber ni qué está proponiendo en Europa ni sin saber nada. Muchos parlamentarios que lo que buscan es básicamente cubrir un sillón en Europa, pues me parece que es una vergüenza y que habría que democratizar las estructuras parlamentarias. Pues yo he hecho una encuesta y voy a votar a Bildu. A Bildu, yo también la he hecho y también me ha salido Bildu. Bueno, hemos escuchado lo que opina la gente. Al final llegamos a la conclusión de que el Parlamento Europeo, o porque no se quiere que se sepa o porque no se sabe, no tiene mucho sentido para la gente del pueblo. Bueno, una cosa, voy a preguntar una cosa que a mí en particular me llama muchísimo la atención, y es sobre el tema que estáis hablando, que la economía está por encima de la política o la política por encima de la economía. Estamos ahí con la discusión. Tengo entendido que las 40 empresas más grandes de Europa están en una mesa que al final funcionan como un lobby para presionar a los parlamentarios europeos para que decidan. ¿Dónde está la democracia? Lanzo la pregunta y vamos a escuchar primero unas declaraciones de Manolo Monereo que lo expresa perfectamente. Estamos en una situación de excepción por 2 razones. Una, porque los poderes económicos han decretado un estado de excepción. Y 2, porque la característica de ese estado de excepción es muy simple: la suspensión del derecho y el poder omnímodo de los que tienen el poder económico. Y mandamos lo que digan hasta el límite que nos imponen esos poderes económicos, que unas veces son los mercados, otras veces la troika. Vale, pues ya hemos escuchado a Monereo, que creo que lo deja bastante claro. Entonces, estas 40 empresas sí están por encima de la política. ¿Para qué voy a ir yo a votar al Parlamento Europeo? Lo pregunto yo desde mi ignorancia, ¿eh? Quiero que me lo contestéis. ¿Cristian? Bien, pues ahí está la clave. Que votemos lo que votemos, al final la política es la misma, que es la economía por encima de todo lo demás. Pero bueno, como el compañero indicaba, la economía es fundamental, sí. Pero la economía es servicio a las personas. Es decir, la economía que ellos practican es una economía de libre mercado en los que más tienen, más ganan, y el único objetivo es acumular capital. Esto no se invierte en economías productivas ni se invierte en economía social. Es decir, no ayuda a que las personas tengan igualdad de oportunidades, a que las personas no pierdan la casa, como indicaba el compañero. Todas estas empresas lo único que buscan es su interés. Y claro, por ello tienen ese poder de hablar con los eurodiputados y poder legislar después en su beneficio. Bien. Adrián, Víctor. Sí, evidentemente. Adrián. Esto que has dicho, por desgracia, es muy cierto. Muy cierto. Y ya es otro ejemplo más de lo que digo yo, que la economía está por encima de la política. Pero me duele ver a chavales jóvenes como vosotros y como yo, que digáis que para qué voy a ir a votar si no va a cambiar nada. ¿Sabéis cómo se llama eso? Resignación. Es que es lo peor que nos puede pasar a los jóvenes. Jóvenes con 20, 30 años resignados con la política. O sea, hasta luego. Ayer lo comenté con otro chaval. Me dijo, yo es que para qué voy a ir a votar, tal, no sé qué. Pues, la primera herramienta que tienes tú para cambiar las cosas es el voto. Y si no te gusta lo que hay que votar, levántate y cámbialo. O sea, mucha gente me pregunta, ¿tú por qué estás metido en política? ¿Qué necesidad tienes tú si no ganas nada con lo que estás haciendo? Bueno, yo creo, no me gusta lo que hay. No voy a mentir, no me gusta, tanto en un partido como en otro, no me gusta lo que hay y creo que se puede cambiar. A lo mejor cambio yo, a lo mejor cambia otro, pero yo creo que se puede cambiar y la clave somos los jóvenes. No os gusta lo que hay, no os gusta cómo está Europa, levantaos y cambiarlo. Cambiarlo. Con el voto es la principal herramienta. ¿Que no estéis de acuerdo con el voto? Involucraros. Yo siempre he pensado que las cosas se cambian desde dentro. Sí, al final hay que cambiar las cosas, pero el voto no es la única manera. Efectivamente. Habla Víctor y después contesta Cristian. Decir que totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Si nosotros no ponemos ese pie hacia adelante, la cosa no va a cambiar nunca. Y en cuanto a lo de los lobbies de poder, el lobbies de poder han existido, existen y yo creo que existirán siempre. Esperemos que no, pero bueno, es lo que hay. Y la democracia, como tú dices, la democracia está en si esos lobbies consiguen o no lo consiguen. Entonces, lo que necesitamos son políticos que no se queden en eso, que no sean corruptos, que se queden
en sus ideales, sean PP, PSOE, Izquierda Unida, sea quien sea, y que no hagan caso a esos lobbies, porque sí, los lobbies están ahí, la culpa es de los lobbies, pero la culpa es del político que hace caso al del lobby. Eso es lo que yo creo. Entonces, lobbies han existido siempre en Europa, en España y en todas partes. Bueno. Si le haces caso, sigue, y si no, no. Bueno, tanto a Víctor como a Adrián, primero empiezo por Víctor. Bien, lo que indicaba de los lobbies, es decir, sí que es verdad que el político es el que se deja, pero para ello tendríamos que aumentar el poder político sobre lo económico. Es decir, si el político se deja, a veces ya no es tanto que sean corruptos o que sigan sus ideales, que en algún caso es que la tasa de ganancia aumente. Por lo tanto, sus ideales son los mismos que los del lobby. Porque no es que sea corrupción en sí misma, es decir, son los intereses y una gente que los perpetúa. Bien, es decir, el político tiene que tener totalmente independencia. Y ya hablamos de que la independencia económica no existe. Es decir, el político en muchos casos depende de que esa empresa o ese banco lo financie después. Entonces está coaccionado en cierto modo a actuar en esos intereses, si no los comparte ya de por sí. Eso también habrá que añadirlo. Y después, en cuanto a resignación, totalmente de acuerdo en todo, salvo en lo de las instituciones europeas. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo lo que veo es euroescepticismo, pero en tanto a las instituciones que hay y a la Unión Europea en sí. No al proceso democrático ni a votar, porque es cierto que votando se cambian las cosas, pero ¿votando a qué? Y claro, ¿a quiénes? Y en el caso del Parlamento Europeo, como estamos viendo, la validez que tiene ese voto después no se ve correspondida con el hecho de votar. Es decir, tanto gobernando, por ejemplo, el Grupo Popular con el Grupo Socialista, que se han alternado varios años, desde los, llevamos 30 años creo de elecciones europeas, más o menos, de 79, y las medidas más o menos han ido en esa línea, en la de política económica de mercado libre y cada vez bajar los salarios, toda esa línea neoliberal, la política neoliberal que impregna a Europa desde los gobiernos de Thatcher. Bueno, sí, pues yo aquí quería responderle. Contesta. Va a sonar esto un poco idealista, pero no hay nada imposible. Todo se puede cambiar, todo se puede cambiar. Sí, ya digo, si nos gusta lo que hay, lo cambiamos, pero es que hay que cambiarlo, o sea, no hay que pensar, no, pues es que esto, por mucho que yo haga, no va a cambiar. Se puede cambiar, y los únicos que tenemos la voluntad de cambiarlo y tenemos la mente más abierta y somos la mejor formación, somos los jóvenes. Así que no sé a qué estamos esperando para involucrarnos y cambiarlo. O sea, yo tengo esperanza, yo pienso igual que tú. No puede ser que un Consejo Europeo quite voluntad del pueblo. O sea, el Consejo Europeo no es democrático, eso lo sabemos todos. No. Eso yo, por ejemplo, lo cambiaría. Si pudiera, lo cambiaría. Y lucho por cambiarlo. No estoy de acuerdo y la gente que va conmigo tampoco estamos de acuerdo. En un futuro, si podemos, lo cambiaremos. De momento, ya estamos haciendo algo. Ya estamos, yo, por lo menos, mejor que en mi sofá, o poniendo 4 estaditos en Facebook, o respondiendo a tal. Así que ganas. Nada más que quedarte en la resignación, como he dicho otra vez. Pues bueno, vamos a tener un poco de esperanza. Es que si no tenemos esperanza, bueno, nos suicidamos todos. Comparto lo del cambio, de que nosotros somos los que tenemos que cambiar y tenemos que movernos. Lo que no comparto es lo de que sea por medio de estas instituciones. Es decir, es importante estar en estas instituciones, ya que son el altavoz por el cual podemos manifestar nuestras ideas y manifestar nuestra oposición a este tipo de políticas. Pero no creo que el cambio venga de esta Unión Europea, ya que la forma en la que se creó y la intención con la que fue es la de simplemente crear un Estado donde el libre mercado sea posible y aumentar la tasa de ganancia. Entonces, todas las políticas que van encaminadas a todo lo que estás indicando, que me parece perfecto y que subrayo, de hecho, porque sería lo que todos deseásemos, una Europa de los pueblos en la que todos fuésemos ciudadanos de Europa y tuviésemos los mismos derechos, igualdad de oportunidades, poder irnos de un país a otro sin ningún tipo de problema. Pero esta Europa no existe. Y el problema es que no tiene intención de existir, porque ellos mismos la han hecho de forma que es imposible. Es decir, ahora mismo la única salida que se nos plantea es o participar en este proceso y aguantar como sea, con las consecuencias que esto tiene a nivel social, o salirnos o plantear una oposición, porque participando está claro que las posibilidades son mínimas. ¿Puedo responder o...? Claro. Hay cosas que no debería hablar, pero vamos a ver. Yo es que pienso igual que tú. Y yo pienso que la única forma de cambiar las cosas y hacerla a nuestro parecer es llegar arriba y cambiarlo. Desde abajo no lo vamos a poder cambiar. Hay que llegar hasta arriba utilizando el sistema que tenemos ahora, y cuando estés arriba lo cambias. Porque yo no sé, es que ¿qué otra forma de cambiarlo? ¿Una revolución violenta? ¿Una revolución? Es que no, o sea, es que no, yo no veo otra manera. O sea, yo al principio, hace un par de años, era más radical y tal, y pensaba que sí, que hacía falta una revolución del pueblo, que sí, por medio de la violencia, tal, no sé qué. No. Las cosas
por suerte o por desgracia, solo se cambian desde dentro. Y así es como yo pretendo cambiarla. Yo tengo muchos ideales en mi cabeza, muchos objetivos, muchas cosas que me gustaría que fueran así, y mis compañeros comparten mis objetivos. Y pensamos, ¿por qué no en un futuro, si llegamos arriba, por qué no cambiarlo? Utilizando la democracia. La democracia vemos un instrumento perfecto, tanto la europea como la de España. Y sí es cierto que no estamos también muy de acuerdo con ciertas instituciones en Europa. Y eso se puede cambiar, no es imposible. Si tú llegas arriba, puedes cambiarlo. Es decir, no creo que eso sea posible al 100%, pero sí que es importante llegar arriba. Pero yo ahí sí que difiero creo que las cosas deben ser de abajo arriba, y debe ser esa la forma con la que llegar a cambiar las cosas. Es decir, creando poder en las calles y que la gente al final sea la que, materializando, bueno, ya sea en forma de voto o de la forma que sea, porque después ellos ya hemos visto a lo largo de la historia que en cuanto hemos alcanzado el poder o en hemos llegado a intentar cambiar las cosas, han manifestado su oposición, además de forma bastante violenta, pero creo que la forma es esa. Claro, ganar en la calle, y el voto es importantísimo, y estar en las instituciones igual, y intentar cambiar las cosas desde arriba, genial, pero creo que por la misma estructura de la Unión Europea eso es, por no decir imposible, muy difícil. Bien, me gusta el debate de horizontalidad o verticalidad, de arriba, de abajo. Por eso le iba a preguntar también a Víctor si las cosas se pueden conseguir desde abajo, se tienen que conseguir desde arriba. Está demostrado que las cosas solo se solucionan cuando estás dentro y cuando estás arriba. Es que es así. Es así. Con una manifestación consigues cosas, por supuesto que sí. Pero ni con violencia, ni desde abajo, como tú has dicho. Yo no coincido en eso contigo. Desde abajo no conseguimos nada. Si no estás arriba, si no luchas por el poder y llegas ahí, entonces coges y lo cambias. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando llegas arriba te acomodas en el sillón y no haces nada. Ese es el problema. Comparto lo de que cuando llegas arriba es cierto que te acomodas, pero no creo que sea solo el problema. Es decir, si creemos en la democracia radica en que el pueblo tiene el poder y las cosas tienen que funcionar de abajo para arriba. Pues tenemos el voto. Tenemos el voto, sí, pero ese voto cuando es manifiestamente inútil, ya que se hace el voto, se vota. Y esos partidos, si incumplen su programa o directamente pasan de él, entonces hay un evidente problema de instituciones y de régimen, diría yo. Bueno, dices que no cumple el programa. Vale, pues a los 4 años, fuera. 4 años pueden ser bastante para muchas familias. Ya. Al final el voto tampoco es que hay una libertad absoluta para votar. Los medios de comunicación, todo influye en ese voto, ¿no? Entonces, sí, el voto es importante, pero habrá que trabajar también desde otros sitios. Bueno, vamos con otro tema también interesante. Deuda. Vamos a hablar de la deuda. La deuda, esta cosa que beneficia a unos y perjudica a otros. A ver cómo va esto. Tenemos unas declaraciones de Julio Anguita del año 1995 que no parece Anguita, parece Aramis Fuster. Cómo adivina todo lo que va a pasar. Es una entrevista que le hace Manuel Campo Vidal en el 95 y vamos a escucharlo. Lamentablemente la situación en la que estamos no admite sino esta disyuntiva. O pelear por construir otra Europa y buscar alianzas. Habrá que hablar con los sindicatos europeos, habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses. O eso sí, llorar. El tremendo error del señor González fue creer que su amistad privilegiada con Alemania le podía servir para estar en la órbita alemana. Olvidó datos de la economía, él que tanto habla de la economía. Cuando cayó el muro del Este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si es que hay que leer la historia. Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. Ahí lo deja claro Julio Anguita, cuarto Reich económico. Deuda, vale. ¿Qué alternativas tenemos al pago de esta deuda? Está la que hemos hecho hasta ahora, recortes y políticas austericidas. ¿Qué alternativa plantearéis vosotros? ¿Cómo pagamos esta deuda o cómo no pagamos esta deuda? Bien, pues... ¿Cristian? Sí. Pues yo principalmente haría una auditoría de la deuda. Es decir, examinaría la deuda, vería qué parte es legítima y cuál ilegítima,
de dónde procede esa deuda, cómo se ha contraído, y la parte ilegítima directamente no pagarla. La parte que sí que hemos contraído, pagarla a unas condiciones factibles y que sean posibles. Porque a fin de cuentas, si creemos en Europa, creemos en que todos los países tienen los mismos derechos, tienen una igualdad, y es imposible a día de hoy, y mañana igual, que con estas condiciones y con esta deuda y estos intereses que pagamos, seguir adelante, porque es imposible. Bien, Cristian opina que auditoría. ¿Quién habla? Víctor, venga. Yo creo que, aunque nos duelan los recortes, a nadie le gusta recortar. Yo estoy convencido, pero está dando sus frutos. Entonces eso está ahí. Está dando sus frutos. Poco a poco la deuda va ahí. Pero no sé, yo no veo otro camino así en un primer momento. Bien, Adrián. Bueno, voy a decir otra propuesta aparte de la de Cristian. Bueno, no es propuesta, sino explicar de dónde viene el problema, que lo he explicado hace un momento. O sea, el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos españoles a un 1% y los bancos españoles se lo prestan al Estado a un 7%. Nadie entendemos por qué pasa eso. Bueno, igual los lobbies tienen que ver algo. Vale, pasa algo más. Recortes, a ver, son necesarios, pero yo pienso que hay muchas cosas donde recortar y muchas cosas que cambiar, que por ejemplo la sanidad o la educación. Vamos a hacer una mirada al futuro, ¿vale? Todos vemos la educación que estamos teniendo ahora, ¿no? Que estamos consiguiendo. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, con 40 alumnos en una clase y un solo profesor, esos chavales van a tener una buena formación? Yo creo que no. Esos chavales son el futuro de mañana. O sea, la deuda que nos estamos quitando hoy va a ser el triple de la que vamos a tener mañana. Sanidad. Yo creo que dejar que se muera la gente no es precisamente... Estamos hablando otra vez de política sometida a economía. O sea, hay cosas que no se pueden tolerar. Pero es que no me entra en la cabeza. Están dando sus frutos, ¿vale? ¿A frutos te refieres con que hay menos parados, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Vale, por ejemplo. ¿Sabes cuántos jóvenes han ido de España? En los últimos... Desde el 2008, ¿sabes cuántos jóvenes han ido? 700.000. Vale. Voy a seguir con datos. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, al llevar 3 años sin paro y perder prestación, esa gente se deja de contar? Gente que ha dejado ya de apuntarse al paro porque no tiene ni siquiera interés, porque dices que no tiene sentido. Vamos a ver, obviamente ha bajado el paro. ¿Cómo no va a bajar el paro si la gente está yendo de España? Si la gente está dejando de apuntarse al paro. Obviamente las estadísticas solo tienen en cuenta a la gente que participa, pero si la gente se va de España, la gente ni siquiera participa, por ejemplo. Es que no puedes hablar de resultados favorables porque no los hay. Es que no los hay. Y en la Comunidad Valenciana, 60% de paro juvenil. Los chavales que tienen mejor formación, fuera de España todos. ¿Por qué? Se está recortando en becas para investigación, se está recortando incluso en becas para estudiar en la propia universidad. Yo mismo estoy teniendo problemas para poder estudiar en la universidad por culpa de las políticas que se están aplicando ahora mismo. En fin, no sé, yo sinceramente, pienso que habría que cambiar algunas cosas. Me ha parecido bastante bien la opinión de Cristian, sí. No la comparto del todo, pero sí, algunos recortes, pero pienso que recortes en algo que es el futuro no es viable. O sea, voy a dejar, habla un poco. Pero... El tema de las becas que acabas de decir, no lo comparto para nada tu opinión. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades que más ha invertido en educación. Otra cosa es que los requisitos sean más duros o menos duros, pero a nivel presupuestario es de las comunidades que más invierte en educación. Y eso está ahí, las cifras están ahí en el presupuesto. Los requisitos, sí, los requisitos han subido. Pero ¿qué vamos a hacer? Si hay más dinero para repartir, pero no se reparte bien, ese dinero se pierde. Entonces tenemos que poner unos requisitos que consigan que ese dinero llegue a las personas que verdaderamente lo necesitan. Yo conozco gente, y esto no es muy popular decirlo, pero lo tengo que decir, yo conozco gente que con las becas se va de compras o se va de viaje, y eso no lo podemos tolerar cuando hay gente que necesita ese dinero de verdad y no se lo dan. Sinceramente. Supongo y pienso que eso no sea la política común de todo el que recibe becas, pero de todas formas habrá que ver cuánto dinero al final de becas se da y demás. ¿Alguien más quería...? Sí, diciendo eso, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Adrián. Es decir, la educación, la sanidad, todos esos sectores son fundamentales. Es decir, recortar en ellos es un suicidio.
A pesar de ello, la deuda sigue siendo muy grande y habría que hacer cambios. Uno de ellos es la auditoría, o incluso dejar de pagar la deuda si en un momento dado la Unión Europea presionase, que seguramente pasaría. Esto es algo que históricamente ya sucedió en América Latina. Los países que tenían deuda contraída con la Reserva Federal, al iniciar el cambio, la transición a la democracia, muchos de ellos cancelaron sus deudas ya que consideran legítima esta. Y es algo que históricamente ha pasado y que no es nada desestimable. Lo que decía de las becas, decías que la Comunidad Valenciana es de las que más destina. Bueno, puede ser que sea las que más destina. Si todas han bajado y el resto está peor, puede seguir siéndolo a pesar de haber bajado. Lo de que la gente se va con ese dinero... No, la gente no, bueno, algunos no cierto, vamos a generalizar. Algunos, claro. Es algo que todos hemos escuchado alguna vez y que es cierto que habrán casos, pero claro, son siempre excepciones que pueden haber, pero yo creo que por unos cuantos, si fuesen los que fuesen, cambiar toda la política de becas y dejar a mucha gente sin estudiar, pues... Mira, simplemente como dato decirte que las becas generales en el 2012 y 2013... llegaron hasta 264.000 estudiantes, un importe de 757 millones de euros, y que ahora en 2014 el presupuesto ha subido a 1.411 millones de euros, un 21,5% más. La subida está ahí. ¿Y por qué año tras año estamos viendo cómo el número de estudiantes universitarios disminuye por razones económicas? Es decir, vemos que los datos están ahí, bueno... Vemos también como la gente está protestando cada vez más. Es evidente que hay mucha gente que está saliéndose de la universidad, que se ve abocada a trabajar y estudiar a la vez. Yo creo que si no proponemos una igualdad de oportunidades en todos los niveles de educación, es imposible crear una sociedad más justa y equitativa. Es imposible. Así que si recortamos en educación, como está haciendo el gobierno central, autonómico también, no vamos a conseguir eso jamás. Además, creo que hasta es la intención que eso no suceda. Educación, no hemos hecho aún un debate de educación, ¿no? Lo haremos y os invitaremos. Pero vamos a seguir a lo que íbamos. Deuda. Al tema de la deuda. Deuda, si queremos hablar algo más de la deuda, si no tenemos unas últimas declaraciones para ya hacer el cierre. Algo sobre la deuda, algo queréis añadir. No, pues bueno, vamos a escuchar unas últimas declaraciones y ya os pido un cierre y nos vamos despidiendo. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca, para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Debería establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y para proteger las condiciones de trabajo dignas, ampliar la titularidad pública a las áreas clave de la economía como la energía, el transporte, los servicios públicos y todos los demás sectores estratégicos. Bueno, aquí hemos escuchado a Pablo Iglesias haciendo un resumen de casi todas las preguntas que hemos expuesto hoy aquí. Pues nada, os voy a pedir un cierre, igual que al principio habéis hecho un pequeño titular, ahora un pequeño cierre con las conclusiones. Tenéis un minuto cada uno para decir lo que queráis. Si queréis hablar de habichuelas, hablar. Si queréis hablar de Europa, hablar de Europa. Cristian, empiezas tú, Cristian. Pues Europa sí, pero la Europa de los pueblos. Es decir, si seguimos en esta línea que vamos a seguir, porque yo creo que, discrepando seguramente con el compañero, que aunque cambie de gobierno, llegue el Partido Socialista, creo que las medidas se van a seguir igual. Entonces, hay que construir Europa, hay que construir con el voto, como hemos dicho, pero yo creo que también hay que construir en la calle. Y esta Europa, desde luego, no creemos. Queremos una Europa con una ciudadanía común, con una política económica común, pero que favorezca a las personas, que esté subordinada a los intereses de la política, que en definitiva son los de la gente. Y a partir de ahí, construir. Adrián. Sí, bueno, yo como conclusión al debate me he quedado con ganas de decir más cosas, la verdad. O sea, me gustaría continuarlo otro día porque hay bastante que decir. Seguiremos debatiendo. Pero bueno, en cuanto al tema general de conclusión Europa, yo lo que hago un llamamiento a la gente de que no pierda la esperanza, de que jamás caigan en la resignación, que si no les gusta algo, que lo cambien, que es posible. Y bueno, yo personalmente, pienso que el Partido Socialista Europeo puede hacerlo mejor que por lo menos lo está haciendo ahora el Partido Popular Europeo. Yo lo pienso así y así pienso continuarlo. No digo a nadie que vote nadie, cada uno que haga lo que quiera, pero yo pienso que hay esperanzas y que esto puede cambiar y que, como siempre digo, o sea, no os resignéis, no dejéis de votar y si no os gusta lo que estáis votando, participar y cambiarlo. Muy bien.
Víctor. Pues yo quiero finalizar diciendo que Europa, por supuesto que sí, que hay que votar, que hay que animarse, porque si no votamos, si no participamos, para mí no hay derecho a quejarse, sinceramente. Y voy a hacer un pequeño inciso, si me lo permitís. Lo que has dicho del Partido Socialista Europeo, vale, vamos a ver las propuestas, que cada uno vea las propuestas del PSOE, del PP, de los demás, Podemos, que ahora está teniendo mucha fuerza, todos estos partidos, y que saquen conclusiones, y vean quién propone cosas nuevas y quién propone cosas de hace unos cuantos años que no nos han dado muy buenos frutos. Simplemente eso. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer, de verdad, contar con vosotros para el debate. Os lo he prometido, queda pendiente el de educación y os invitaremos, ¿vale? Y ahora Roger, nuestro compañero, me pide paso con su corresponsal desde Grecia. Y bueno, yo ya me despido de todas y nos oímos pronto aquí en Estado de Sitio. Saludos una semana más, Álvaro, desde las líneas del frente, donde comparto mis días con decenas de compañeras y compañeros llegados de todos los rincones del mundo. La experiencia de combatir tan lejos de casa conlleva algo de inestimable valor, y es la oportunidad de convivir con gente muy distinta a ti, de relacionarte con personas de diferentes procedencias, con diferentes experiencias, historias, gustos, y cada una de ellas tiene sus propios motivos para luchar. Luchan por el mañana de sus familias y seres queridos, luchan por la igualdad, por la justicia, porque están hartos de sobrevivir aguantando las burlas de los que siempre salen ganando, luchan porque fueron educados en la solidaridad, luchan por el trabajo que perdieron, o luchan contra el despido de otra trabajadora a la que no conocen, pero cuya historia saben que no debe ser muy distinta a la suya. Luchan por aquel que vino desde muy lejos buscando pan para sus hijos y solo encontró miedo y rechazo. Me pregunto si alguno de estos compañeros lucharía por Europa. Una Europa que renació de las cenizas de un continente arrasado por el nazismo y que hoy ampara un gobierno ilegítimo y filofascista en Kiev. Una Europa que ha perdido la memoria. Una Europa al servicio de los poderes económicos y que está gobernada por bancos y prestamistas. Una Europa que olvida que los ciudadanos, aparte de deberes y obligaciones, tienen también derechos. Una Europa que exige sacrificios a quienes menos tienen y que a cambio les ofrece más paro, más precariedad, más inseguridad, más miseria y más violencia, en caso de que osen protestar. Una Europa cuyas élites dominantes se han propuesto, en nombre de la competitividad y el libre mercado, acabar con cualquier vestigio de derechos laborales. Una Europa en la que los pueblos carecen de poder de decisión y cuyos organismos respaldan la política internacional de Estados Unidos y la OTAN en sus delirios por seguir siendo los amos del mundo a fuerza de asesinar inocentes en nombre de la democracia. Pero, cuando pregunté a mis camaradas si merecía la pena luchar por Europa, me contestaron que sí, que claro que merecía la pena. Me dijeron que merecía la pena luchar por una Europa que pertenezca a los trabajadores y sea el fruto de la unión de todas las reivindicaciones populares. Una Europa apoyada en los valores de la solidaridad y el entendimiento. Una Europa cuya riqueza colectiva esté al servicio de las necesidades colectivas y bajo el control democrático de la población, donde no existan privilegiados y olvidados. Una Europa donde los distintos pueblos colaboren en la búsqueda del bienestar de quienes sustentan el sistema, de quienes hacen que el engranaje funcione, de quienes no tienen nada que perder, sino un mundo por ganar. ¿Tienen cabida esos sueños en una unión de estados a las órdenes de los mercados? ¡Ay, Europa, que en su día te raptó Zeus y hoy te han raptado hombres con traje y corbata! Esto es Estado de Sitio.